El dolor que él cargaba no hacía ruido. Nadie lo veía, nadie lo percibía. Por fuera, parecía seguir con su vida normalmente, cumpliendo compromisos, conversando, sonriendo cuando era necesario, manteniendo la rutina como si todo estuviera en orden. Pero había algo dentro de él que nunca se había ido de verdad. Un dolor antiguo, silencioso, profundo, que no aparecía en lágrimas visibles ni en explosiones evidentes, pero que estaba presente en cada decisión, en cada miedo, en cada paso que dejaba de dar. Y lo más peligroso de todo era justamente eso. Al ser silencioso, aprendió a convivir con él como si fuera parte de su propia identidad. Como si ese peso interno fuera simplemente su forma de ser. Como si esa sensación constante de vacío, miedo y cansancio emocional fuera apenas una característica normal de la vida. Y fue exactamente por eso que ese dolor comenzó a destruir su futuro sin que él se diera cuenta. Porque no toda destrucción ocurre de forma repentina. A veces ocurre lentamente, en pequeñas elecciones, en oportunidades que evitas, en relaciones que saboteas, en sueños que postergas durante demasiado tiempo. Y así fue como empezó. Él no lo notó al principio. Pensaba que solo estaba siendo prudente, que estaba esperando el momento adecuado, que todavía no era hora de intentar algo más grande. Pero, en realidad, había una parte profundamente herida dentro de él, y esa parte estaba conduciendo sus decisiones en la oscuridad. Cada vez que surgía una oportunidad, la primera reacción era retroceder. Cada vez que algo exigía entrega emocional, se cerraba. Cada vez que la vida pedía valentía, encontraba una razón lógica para no actuar. Y durante un tiempo, eso pareció prudencia, pareció madurez, pareció inteligencia emocional. Pero con el paso de los meses y de los años, comenzó a darse cuenta de que su vida no avanzaba. Los mismos ciclos se repetían, las mismas inseguridades regresaban, las mismas frustraciones aparecían, como si estuviera caminando en círculos, viviendo versiones diferentes del mismo dolor. Y eso empezó a generar una inquietud silenciosa, porque ya no podía ignorar la sensación de que algo dentro de él estaba impidiendo que el futuro ocurriera. Fue entonces cuando empezó a notar un patrón. No era el mundo lo que estaba bloqueando su vida. No eran las circunstancias, ni las personas, ni la falta de oportunidades. Había algo dentro, un dolor que nunca había nombrado, una herida emocional que seguía viva, aunque en silencio. Y ese dolor aparecía de formas muy sutiles, en el miedo a confiar, en la dificultad para posicionarse, en la incapacidad de creer que algo realmente bueno pudiera pasarle. Era como si, en el fondo, ya esperara perder incluso antes de empezar. Y eso cambió por completo la forma en que comenzó a mirarse a sí mismo. Porque por primera vez se dio cuenta de que no estaba viviendo solo el presente, estaba reaccionando a algo mucho más antiguo, un dolor que quizá había comenzado años atrás, en rechazos, decepciones, pérdidas, humillaciones o momentos en los que se sintió profundamente solo, algo que nunca se permitió sentir por completo y que, por eso mismo, seguía viviendo dentro de él. Tal vez este sea uno de los mayores peligros del dolor silencioso. No desaparece solo porque no hables de él. Se desplaza, sale de la emoción y entra en el comportamiento, sale del recuerdo y entra en las elecciones, sale de la memoria y entra en el futuro. Y fue exactamente eso lo que empezó a ocurrir con él. El dolor que nunca enfrentó comenzó a transformarse en patrón. Evitaba riesgos porque tenía miedo de sufrir otra vez. Se alejaba de las personas porque tenía miedo de ser herido. No soñaba en grande porque en el fondo creía que no soportaría una nueva decepción. Y sin darse cuenta, comenzó a construir un futuro limitado por el dolor del pasado. Esa fue una de las percepciones más difíciles que tuvo. No estaba solo herido, estaba dejando que su propio dolor decidiera quién sería de ahí en adelante. Y eso le produjo un impacto profundo, porque hasta entonces había creído que el tiempo lo resolvería, que seguir adelante sería suficiente, que continuar viviendo naturalmente haría que todo pasara. Pero ahora entendía que el tiempo sin conciencia no cura, solo aleja.
y aquello que no es curado sigue influyendo. Fue en ese punto cuando comenzó a preguntarse, ¿cuántas decisiones de mi vida están siendo tomadas por miedo y no por verdad? Esa pregunta lo cambió todo, porque reveló cuántas veces llamó prudencia a lo que en realidad era herida. Cuántas veces llamó falta de ganas a lo que en realidad era miedo de revivir el dolor. Cuántas veces llamó no era para mí a lo que en el fondo era solo autoprotección. Tal vez esto también esté haciendo sentido para ti ahora. Tal vez exista un dolor que cargas en silencio, una decepción antigua, un rechazo, una pérdida, una herida que nunca fue realmente vista, y tal vez, sin darte cuenta, esté influyendo en tus decisiones hoy. Porque el dolor que no es mirado no desaparece. Decide cuánto te entregas, decide cuánto crees, decide cuánto te permites vivir. Y fue exactamente eso lo que él empezó a darse cuenta. No era el futuro lo que estaba destruido, era el dolor antiguo lo que estaba moldeando el futuro antes incluso de que ocurriera. Y en el momento en que esa conciencia comenzó a nacer, algo dentro de él se movió por primera vez en mucho tiempo. Porque aquello que es visto deja de actuar en la oscuridad. Y quizás sea exactamente aquí donde también comience tu transformación. Y fue precisamente cuando comenzó a mirar ese dolor con más honestidad que algo aún más profundo se reveló. No estaba solo influyendo en sus emociones, estaba comandando silenciosamente la forma en que imaginaba el mañana. Ese fue uno de los descubrimientos más dolorosos que tuvo, porque significaba admitir que el futuro que tanto deseaba quizá nunca había tenido una oportunidad real de nacer mientras el pasado siguiera en control. Durante mucho tiempo creyó que estaba tomando decisiones conscientes, maduras, basadas en la realidad, pero ahora empezaba a darse cuenta de que muchas de esas elecciones no nacían de la claridad, sino de heridas. No era prudencia, era miedo. No era falta de oportunidad, era autoprotección. No era desinterés, era agotamiento emocional de alguien que ya había sufrido tanto por dentro que empezó a evitar todo aquello que pudiera, aunque fuera de lejos, despertar el mismo dolor otra vez. Y eso empezó a aparecer en todo, en los sueños que dejaba a medias, en las oportunidades que se decía a sí mismo que no eran el momento adecuado, en las personas que mantenía siempre a una distancia segura, en los proyectos que iniciaba con entusiasmo, pero abandonaba en cuanto aparecía la primera dificultad. Ahora todo comenzaba a tener sentido, porque finalmente podía ver la raíz. No era pereza, no era mala suerte, no era incapacidad. Era una parte herida dentro de él, intentando impedir que sufriera otra vez, aunque para eso tuviera que impedirle vivir de verdad. Y esa percepción cambió completamente la forma en que comenzó a mirar su propia historia, porque empezó a entender que muchas veces el dolor no destruye el futuro de forma directa, lo destruye a través de las elecciones que te hace tomar en el presente. Te convence de no intentar, te convence de no confiar, te convence de no exponerte. Y cuando pasas años viviendo así, el futuro comienza a parecer cada vez más pequeño, cada vez más distante de aquello que un día soñaste. Fue entonces cuando empezó a notar algo aún más fuerte. El dolor silencioso no solo influía en las elecciones, también moldeaba la forma en que se veía a sí mismo. Había una narrativa interna profundamente marcada por la herida, una voz silenciosa que le decía que no era lo suficientemente fuerte, que no lograría sostener algo grande, que tarde o temprano todo terminaría mal. Y esa voz no gritaba, susurraba. Susurraba en el momento en que estaba a punto de creer en sí mismo. Susurraba cuando algo empezaba a salir bien. Susurraba antes de cualquier paso importante. Y, por ser tan constante, ya ni siquiera se daba cuenta de que aquello era el dolor hablando. Creía que era solo su conciencia, solo su personalidad. Pero ahora podía verlo. Y verlo lo cambió todo. Porque en el instante en que se dio cuenta de que no era la verdad, sino una herida expresándose, algo comenzó a perder fuerza. Después de todo, aquello que es visto deja de actuar completamente en la oscuridad.
Fue en ese momento cuando se hizo una pregunta que nunca antes se había hecho con tanta sinceridad. ¿Cuántas veces renuncié a mi propia vida por culpa de un dolor que nunca sané? Esa pregunta lo atravesó por dentro, porque trajo a la superficie recuerdos de decisiones que en ese momento parecieron racionales, pero que ahora veía de otra manera. ¿Cuántas veces se alejó de alguien que podría haber sido importante porque tenía miedo de ser abandonado? ¿Cuántas veces dejó morir un sueño porque no soportaría la posibilidad de fracasar? ¿Cuántas veces llamó "no era para mí" a lo que en el fondo era solo miedo de revivir la antigua herida? Y quizá esta sea la parte más difícil de la transformación, darte cuenta de que muchas veces la mayor sabotaje no viene del mundo, viene del dolor que todavía no has enfrentado. Porque aquello que no es sanado encuentra formas de seguir vivo. Y una de las formas más silenciosas es moldeando el futuro antes incluso de que ocurra. Fue exactamente eso lo que empezó a comprender. El dolor no estaba solo en el pasado, estaba proyectado en el mañana. Cada decisión tomada por miedo era una forma de prolongar la herida. Cada paso evitado era una forma de permitir que el pasado siguiera definiendo su vida. Y eso trajo una urgencia nueva, porque por primera vez se dio cuenta de que ya no podía seguir empujando eso hacia adelante, esperando que el tiempo lo resolviera por sí solo. El tiempo no lo había resuelto hasta entonces, solo le había enseñado al dolor a esconderse mejor. Y quizá esto también esté haciendo sentido para ti ahora. Tal vez haya algo dentro de ti que todavía duele en silencio, algo que nadie ve, algo de lo que rara vez hablas, pero que sigue influyendo en tus decisiones, en tu confianza, en la forma en que miras tu propio futuro. Tal vez ese dolor esté vestido de cautela, de cansancio, de falta de ganas, cuando en realidad es solo una herida antigua intentando protegerte de repetir el sufrimiento. Pero la protección en exceso puede convertirse en prisión. Y fue exactamente eso lo que él entendió. No era la vida lo que estaba destruyendo su futuro, era el dolor que seguía cargando sin mirar. Y en el instante en que esa conciencia nació de verdad, algo dentro de él comenzó a cambiar, porque por primera vez no quería solo seguir adelante. Quería entender qué era lo que todavía seguía sangrando dentro de él antes de intentar construir cualquier mañana. Y quizás sea exactamente ahí donde también necesita comenzar tu proceso. Y fue exactamente en ese momento cuando algo dentro de él comenzó a cambiar de forma más profunda, porque por primera vez entendió que el dolor no necesitaba seguir siendo el arquitecto del mañana. Durante mucho tiempo, creyó que el pasado tenía derecho a definir todo lo que vendría, como si cada herida vivida se hubiera convertido en una sentencia permanente sobre quién era y sobre lo que podría vivir. Pero ahora una nueva percepción comenzaba a nacer. El pasado explica, pero no necesita gobernar. Esa idea lo atravesó por dentro, porque le mostró que quizá estaba entregando demasiado poder a un dolor que, aunque real, no necesitaba seguir comandando su vida. Y cuanto más pensaba en eso, más entendía cuántas veces había dejado de vivir por miedo a volver a sentir. Cuántas veces rechazó oportunidades por miedo a fracasar otra vez. Cuántas veces se cerró emocionalmente por miedo a ser herido de nuevo. Cuántas veces redujo sus propios sueños para no correr el riesgo de decepcionarse. Y eso le trajo una claridad casi brutal. No solo se estaba protegiendo, se estaba limitando. Estaba cambiando la posibilidad de vivir por una falsa sensación de seguridad. Y esa seguridad tenía un precio demasiado alto, porque preservaba la herida, pero destruía el futuro. Fue ahí cuando se dio cuenta de que el dolor silencioso se había convertido en un tipo de identidad. Ya no era solo algo que había sucedido, se había transformado en una forma de pensar, en una forma de actuar, en una forma de verse a sí mismo. Era como si una parte de él ya se definiera a partir de lo que sufrió, como si en el fondo creyera que eso decía quién era. Y quizá este sea uno de los mayores peligros de los dolores no sanados. Dejan de ser experiencia y comienzan a convertirse en identidad. Dejas de pensar, fui herido, y comienzas a sentir, estoy roto.
Dejas de pensar, viví una decepción, y comienzas a creer, no nací para que me vaya bien. Y fue exactamente esa confusión lo que empezó a deshacer, porque por primera vez se dio cuenta de que el dolor formaba parte de su historia, pero no era toda la historia. El sufrimiento había ocurrido, pero él no era el sufrimiento. La pérdida había sido real, pero él no era la pérdida. El rechazo había existido, pero no definía su valor. Y esa separación lo cambió todo, porque en el momento en que dejó de identificarse completamente con el dolor, este comenzó a perder fuerza. Después de todo, aquello que deja de ser identidad puede finalmente empezar a sanar. Fue entonces cuando comenzó a preguntarse algo aún más importante. ¿Quién sería yo si este dolor no estuviera decidiendo todo por mí? Esa pregunta abrió un espacio nuevo dentro de él, un espacio donde por primera vez en mucho tiempo empezó a surgir la imagen de un futuro que no nacía del miedo, sino de la verdad. Un futuro en el que no necesitaba seguir viviendo en modo supervivencia emocional. Un futuro en el que los sueños no necesitaban reducirse al tamaño de la herida. Y eso le trajo una emoción intensa, porque una parte de él se dio cuenta de que todavía existía vida más allá del dolor, todavía existía deseo, todavía existía fuerza, todavía existía futuro. Tal vez esto también esté haciendo sentido para ti ahora. Tal vez exista un dolor dentro de ti que ya se ha mezclado tanto con la forma en que te ves que parece imposible separar una cosa de la otra. Tal vez ya hayas empezado a creer que eres aquello que sufriste, que eres aquello que perdiste, que eres aquello que un día dijeron sobre ti. Pero quizá la verdad sea otra. Quizá eso te ocurrió, pero no es quien eres. Y en el momento en que esa conciencia comienza a nacer, algo poderoso sucede. El futuro deja de ser una continuación automática del pasado. Fue exactamente eso lo que él comenzó a sentir. Por primera vez, el mañana no parecía solo repetición, parecía posibilidad, porque ahora entendía que no necesitaba seguir obedeciendo al dolor como si fuera destino. Podía escucharlo, comprenderlo, sanarlo, pero ya no necesitaba permitir que decidiera por él. Y quizá este sea el punto más importante de toda la transformación. El dolor puede explicar por qué llegaste hasta aquí, pero no necesita decidir hacia dónde vas a partir de ahora. Y fue exactamente cuando entendió eso, que algo dentro de él finalmente encontró espacio para recomenzar.